Dexter Morgan. De día, un experto forense de la policía de Miami. De noche, un asesino en serie que sigue un código. Solo elimina criminales que han escapado de la justicia. 8 temporadas que estremecieron al mundo, seguidas por Dexter New Blood, Dexter Original Sin y próximamente Dexter Resurrección, que promete revivir lo que creíamos terminado. Pero mientras Dexter era un personaje ficticio, en el mundo real, un hombre decidió hacer de la fantasía una realidad escalofriante. Hoy te contaré la historia de Mark Twitchell, el asesino que se inspiró en Dexter, un cineasta frustrado que convirtió su obsesión por la serie en un plan macabro. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, es real y es perturbador. Dexter Morgan cuenta la historia de un hombre marcado por un trauma en su infancia. Vio a su madre ser asesinada a sangre fría. Adoptado por un policía, su padre adoptivo descubre que Dexter tiene impulsos oscuros y en lugar de suprimirlos, le enseña un código: usar sus instintos para hacer justicia por su propia cuenta. Así, Dexter lleva una doble vida. De día, un analista de rastros de sangre en la policía de Miami, y de noche, un cazador de criminales que la ley no pudo atrapar. La serie fue un fenómeno global. Tocó temas como la moralidad, la justicia y la delgada línea entre el bien y el mal. Y para algunos, esa línea se desdibujó peligrosamente. Pero en medio de este culto a Dexter, un hombre llevó todo demasiado lejos. Mark Andrew Twitchell nació en 1979 en Edmonton, Canadá. Casado, padre de una niña pequeña y aparentemente un hombre normal. Amaba el cine, soñaba con ser director de Hollywood, incluso dirigió un fan film de Star Wars. Pero bajo esa máscara se escondía algo mucho más oscuro. Mark era narcisista, se creía superior, tenía una fascinación con el control y la manipulación, y su obsesión con Dexter no era casual. Veía en el personaje no un villano sino un héroe. Alguien que podía eliminar sin culpa, que podía vivir una doble vida y salirse con la suya. Pero para Twitchell, ver la serie ya no era suficiente. Quería experimentar lo que sentía Dexter. Quería cruzar la línea. En octubre de 2008, Twitchell alquiló un garage en Edmonton. Allí construyó lo que él mismo llamó su propia sala de eliminación. Forró las paredes con plástico, preparó herramientas y diseñó todo imitando los rituales que Dexter seguía en la serie. Pero antes del crimen real, Twitchell hizo un ensayo. Dirigió un cortometraje llamado House of Cards, donde un asesino atraía víctimas por internet para eliminarlas en un garage. Era un ensayo general, un guión que pronto se convertiría en realidad. Usando un perfil falso en un sitio de citas llamadas Plenty of Fish, se hizo pasar por una mujer llamada Shena. Así, trajo a Johnny Bryan Altinger, un hombre de 38 años que pensaba que iba a tener una cita romántica. Cuando Johnny llegó al garage, encontró a Twitchell con una máscara, esperándolo en la oscuridad. Johnny nunca volvió a casa, pero Twitchell, siguiendo su plan, intentó cubrir sus huellas. Envió correos electrónicos a los amigos de Johnny diciendo que se había ido de viaje repentino a Costa Rica con una mujer. Incluso vendió su auto para hacer parecer que Johnny había dejado todo atrás. Pero había un problema. Los amigos sabían que algo no encajaba. Johnny había dejado su pasaporte en casa y nunca tomó un vuelo. Mientras tanto, Twitchell escribió un archivo titulado SK Confessions por Serial Killer, donde relataba sus actos como si fuera un diario, o mejor dicho, como si fuera un guión de un episodio de Dexter. Allí describía cómo planeaba convertirse en un asesino en serie profesional. Para él, este crimen era solo el primero, el inicio de su carrera. Pero antes de Johnny hubo otro hombre, Gilles Tetreault. También fue atraído al mismo garage por el mismo perfil falso, pero Gilles logró escapar tras ser atacado. Fue difícil conocer gente nueva, así que decidí ir a un sitio web de citas en línea y...
Comencé a revisar perfiles y hablar con gente por ahí. Y finalmente conocí a esta chica. Seguí las instrucciones que me dio y me llevó a este garage. Y básicamente me dijo que eso pasaría y que ella dejaría la puerta del garage abierta para mí y que ella vivía en él. Tan pronto como tomé la perilla, un hombre vino por detrás y comenzó a ponerme en un abrazo de oso y pinchándome con una batuta aturdidora en el pecho y golpeando mi cabeza. En un giro casi irónico, al principio nadie creyó en su historia. Pensaron que era un intento fallido de robo, pero después todo encajó. La policía siguió el rastro. Descubrieron que el coche de Johnny había sido vendido por Twitchell. Cuando registraron el garage, encontraron restos de sangre y herramientas inquietantes. Y en su computadora hallaron SK Confessions, el documento donde Mark confesaba todo en un tono frío y calculador. Allí describía cómo se inspiró en Dexter, cómo eligió a su víctima y cómo planeaba seguir con su carrera de asesino en serie. Incluso mencionaba cómo disfrutaba la sensación de poder, al igual que su ídolo ficticio. El juicio fue un espectáculo mediático. La prensa canadiense lo apodó inmediatamente el asesino de Dexter. Durante el proceso se revelaron detalles escalofriantes. Twitchell tenía la colección completa de la serie, pósters, mercancía y documentos que mostraban su obsesión enfermiza. El fiscal argumentó que Twitchell no solo cometió un crimen, sino que intentó vivir la fantasía de Dexter en la vida real. Sus documentos, su corto House of Cards y su propio archivo SK Confessions eran pruebas irrefutables. En 2011, Mark Twitchell fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir 25 años. Hoy sigue cumpliendo su condena en una prisión canadiense. Pero la historia de Mark Twitchell deja una cicatriz profunda en Canadá. Fue un recordatorio inquietante de cómo la ficción puede ser malinterpretada por mentes perturbadas. Mientras para millones Dexter es solo entretenimiento, para alguien como Twitchell fue un manual. Su narcisismo, su deseo de control y su obsesión con la serie crearon una combinación letal, y lo más perturbador es que si no lo hubieran atrapado, planeaba seguir. Quería convertirse en un asesino en serie profesional. Para él, Johnny Altinger era solo la primera víctima de una larga lista. Hoy, mientras esperamos nuevas entregas de Dexter, no podemos olvidar que en la vida real no hay códigos que justifiquen el horror, solo quedan víctimas y familias destrozadas. Si te gustó este video y quieres seguir explorando los casos más oscuros y perturbadores del mundo real, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí, cada semana te traeré historias que no podrás olvidar. Nos vemos en una próxima entrega.